24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático para alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores de este en el planeta. Xavier Lavandeira, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro proyecto Lugo Naturalmente. Xavier Lavandeira es experto del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU y catedrático de Economía de la Universidad de Vigo. Es un placer tenerte esta tarde aquí con nosotros y poder plantearte una serie de preguntas. Entre agosto de 2021 y 2022 se ha publicado el 6º informe de evaluación del IPCC, en el cual has participado desde el punto de vista climático y energético. ¿Cuál es la situación hoy en día? Bueno, quizás algunos de nuestros televidentes o oyentes pues, no saben mucho lo que es el IPCC. Es una organización intergubernamental dentro del paraguas de la ONU. Están los gobiernos, pero sobre todo están los expertos. Es la que da, pues, por así decirlo, feedback a los gobiernos y por eso es tan importante, ¿no? Y cada 5 o 6 años, 7 años a veces, pues hace un informe de evaluación que recoge toda la literatura académica, toda la información académica que hay en 3 grandes áreas. Una es la ciencia básica del clima, otra es el impacto y adaptación del cambio climático y finalmente la mitigación, las tecnologías y las políticas, ¿no? Yo estaba en el tercer grupo, entonces digamos que es un proceso conjunto, pero se van presentando los informes de forma escalonada y yo creo que el mensaje fue pues muy duro, ¿no? De los 3 informes, ¿no? El informe básico de la ciencia ya pues fuera de toda duda estamos hablando de impacto, de que el cambio climático existe y es muy preocupante y está causado por el hombre, ¿no? El grupo 2 pues cada vez nos da ya pues unas señales de que los impactos son cada vez mayores y que tenemos que poner muchísimo énfasis en la adaptación, ¿no? Es decir, que ya solamente la mitigación no nos va a llegar, porque bueno, lo hemos visto este verano, por ejemplo, en España, ¿no? Donde las olas de calor continuadas, hemos tenido mucha mortalidad, muchísimos incendios, muchos problemas, ¿no? Esto tenemos que adaptarnos a ello y va a ir a peor, ¿no? Y finalmente nuestro grupo, que es el que más controlo obviamente, yo creo que hay un mensaje ambivalente, por así decirlo. Por un lado, muy preocupante, en el sentido de que las emisiones continúan creciendo y han crecido desde el anterior informe de forma considerable, y esto no es compatible con una descarbonización poco costosa y a medio plazo, ¿no? Porque es decir, que el año 50, aunque parece muy lejos, está a la vuelta de la esquina y tenemos que hacer mucho para el año 30, para el año 40, etcétera, ¿no? Y digo ambivalente porque el segundo mensaje era que si queremos podemos, tenemos ya tecnologías disponibles, tenemos políticas que funcionan y la cuestión es que las sociedades se embarquen, ¿no? En esto de forma seria y después hablaremos un poco del tema, ¿no? Pero los decisores políticos tienen que guiar esto, pero desde luego no es una cosa solamente de políticos. Xavier, bienvenido a Lugo. Estamos aquí en una conversación que enmarcamos dentro del proyecto Lugo Naturalmente que llevamos a cabo, con charlas con diferentes expertos del panorama nacional. Yo quería incidir en eso último, ¿no? En el papel clave que los gobiernos deben, a tu juicio, deben desarrollar y determinadamente en los próximos años, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de qué podrían hacer ya? Hombre, los gobiernos son los encargados de dar información a la Convención Marco, es decir, tienen que dar objetivos de los países y poner políticas que permitan conseguir esos objetivos. Así es como funciona ahora nuestra arquitectura contra el cambio climático, es decir, tenemos que conseguir que estos gobiernos, en primer lugar, pongan objetivos que sean suficientes para mantener la temperatura en 2 grados, idealmente en 1,5 grados, pues a mediados de siglo. El problema es que no lo estamos consiguiendo, ¿no? Los gobiernos están actuando de una manera, pues, en muchos casos con objetivos claramente insuficientes y políticas claramente insuficientes, y en otros casos, pensemos en la Unión Europea, en España, con grandes objetivos, pero con políticas, y después quizás hablemos un poco de esto, que se encuentran pues, en cierta medida algo alejadas de estos objetivos. De manera que yo creo que es importante que el político sepa que tiene que poner objetivos ambiciosos, pero que a la vez las políticas tienen que estar consistentes con estos objetivos. De nada vale que un político ahora nos hable de
objetivos al año 30, 40, 50 súper ambiciosos, cuando sus políticas en el corto plazo pues, son completamente contrarias a esto. Y desgraciadamente es lo que estamos viendo ahora en muchos lugares, entre ellos en España, en cierta medida por esta crisis energética, ¿no? Y yo creo que tenemos que dejarlo claro y tenemos que actuar contra esto. En el contexto actual vivimos una serie de crisis, una crisis sanitaria, crisis económica, crisis bélica, que se solapan con la crisis climática. ¿Corremos el riesgo de que la guerra de Ucrania implique un retroceso en las políticas climáticas? ¿Cómo podemos revertir esta situación? Yo creo que sí, lo estamos viendo, ya no es que lo crea yo, ¿no? Yo creo que la acción climática, que parecía algo que estaba bastante, bueno, en la prioridad de algunos países y de muchos colectivos, se ha quedado de lado, ¿no? Porque hay otras cosas pues, que son más urgentes, y esto es normal, tampoco podemos pretender que nada haya pasado, ¿no? Lo que yo creo que es importante es que abordemos esta crisis energética, que claramente tiene unas implicaciones muy fuertes sobre el cambio climático, porque dependiendo de cómo lo hagamos, pues podemos retrasar, podemos ir contra las políticas climáticas o no, ¿no? Que lo hagamos bien, ¿no? Y en esto engancho un poco con lo que decía antes. Es muy importante que, por ejemplo, ahora centremos mucho esfuerzo en eficiencia energética, en reducir nuestra dependencia energética y en renovables, también en reducir nuestra dependencia energética. Vamos a hacer como un win-win aquí, ¿no? Políticas que son buenas para la crisis actual y son buenas también para el cambio climático. Lo que desgraciadamente estamos viendo es que los gobiernos, y en particular en el caso español, están optando por subvencionar los combustibles fósiles, ¿no? Lo estamos viendo pues en casi todos los productos energéticos, bajadas fiscales, incluso subvenciones a las gasolinas. Ahora tenemos una tarifa regulada del gas también completamente alejada de los precios que nos marca el mercado. Y yo creo que esto sucede porque el político está preocupado, quiere maximizar sus votos, pero yo creo que sería necesario que los decisores políticos se pusieran de acuerdo y que viesen que esto no es la solución, que la solución es precisamente buscar alternativas consensuadas que protejan a determinados sectores de esta espiral creciente de precios, pues ciertos sectores industriales y a determinados hogares, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. En estos momentos tenemos políticas muy generalizadas, muy costosas, muy malas ambientalmente y además pues muy malas desde un punto de vista distributivo. Yo creo que esto no sucede solamente en España, lo estamos viendo en muchos otros países europeos y yo creo que es un error. Y creo que nuestros políticos tienen que explorar pues nuevas alternativas, ¿no? Como bueno, pues eso, concentrar ayudas a quien realmente lo necesita y dejar a los precios actuar, ¿no? Porque realmente no podemos pretender que no está pasando nada y que se puede seguir consumiendo gas o gasolina cuando pues, el mercado está en ebullición, ¿no? Y los datos que tenemos de consumos españoles nos indican esto. No solamente no hemos conseguido reducir consumos, sino que en algunos casos hemos aumentado consumos en el medio de esta crisis, ¿no? Es completamente absurdo. Vamos a cambiar un poquito el foco y vamos a centrarnos un poquito más en la proximidad, ¿no? Hablábamos ahora de las decisiones y por dónde tendrían que discurrir las políticas de los gobiernos nacionales, de tanto nacional en España como los gobiernos europeos, pero vamos a centrarnos más en los pilares en el que descansa el proyecto que impulsamos desde Lugo, que es el nivel municipal, ¿no? El nivel municipal, sobre todo de la provincia de Lugo, y ya se ven pequeñas acciones, pequeñas políticas, ya van agromando, ¿no? Saliendo de los municipios. ¿Cuál es tu punto de vista y qué papel podrían jugar ellos en el futuro próximo para contribuir a la concienciación y la crisis climática? Bueno, yo creo que, a ver, no quiero venir aquí en plan Pepito Grillo criticando a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que hay problemas muy serios en las administraciones municipales y provinciales, ¿no? De nuestro país, porque tienen unas responsabilidades grandísimas en este ámbito, ¿no? Y yo creo que muchas veces se escudan en falta de recursos, en falta de que pues esto es algo del gobierno central o de la Unión Europea, y yo creo que pues hay cosas que no tienen que ver con los recursos y que tienen que hacer ayuntamientos o diputaciones, ¿no? Y estoy pensando pues, en
planes urbanísticos, estoy pensando en el transporte, es un sector clave que está absolutamente manga por hombro en nuestro país, ¿no? Es cierto que la ley de cambio climático ya introduce pues, medidas para ayuntamientos pues de tipo medio, ¿no? Pero yo veo que falta mucho por hacer y que además tenemos gravísimos problemas sobre la salud humana, ¿no? En muchas ciudades españolas tenemos mucha mortalidad asociada a la contaminación local. Entonces yo diría que esto es una responsabilidad de los ayuntamientos. No se pueden de nuevo pues, escudar en que esto no va con ellos y tienen que coordinarse pues, con otras administraciones y con otros agentes pues, para avanzar, ¿no? Y, por supuesto, podríamos pensar en muchas cosas, además de estos planes urbanísticos, los propios impuestos municipales, la gestión de los residuos, pues, es decir, hay muchas cosas que puede hacer un ayuntamiento y que debe hacer un ayuntamiento o una diputación y que yo creo que desafortunadamente no se están haciendo, ¿no? Y debemos pedir a estos decisores políticos que actúen con más intensidad y sobre todo en cosas que a veces duelen, ¿no? Que muchas veces es lo que decíamos antes, ¿no? Las ambiciones y las políticas, ¿no? Duelen, pueden llevar a un coste político, pero son necesarias, ¿no? Y eso pues, requiere también una cierta bueno, cohesión política, ¿no? Que no sea un tema partidista, sino que en cierta medida hoy por mí, mañana por ti, es decir, que los políticos al final se van a encontrar con una bomba en la mano como no se gestione de esta manera, porque a quien le toque pues va a ser muy complicado gestionar los impactos climáticos y las políticas de mitigación climática, porque recordemos además que España está dentro de un paraguas europeo, ¿no? Que tenemos unos objetivos que hay que cumplir, no es algo voluntario por parte de nuestras administraciones. En estos momentos quizás la ciudadanía, ya lo has dicho tú, no tenga entre sus principales prioridades la problemática climática y también es posible que exista un cierto escepticismo. ¿Cuál sería el mensaje que debería de lanzar la comunidad científica para que la ciudadanía, la sociedad, tome conciencia de la problemática, de la realidad del problema? Bueno, de nuevo preocupante, ¿no? Porque los resultados que tenemos en España cuando se hacen encuestas a la ciudadanía, nosotros hemos hecho alguna, de hecho, pero por ejemplo el Instituto Elcano acaba de hacer otra y es muy consistente. En España realmente la gente cree que esto es un gran problema, yo creo que hay pocos climascépticos y nos indican que incluso partidos ultras pues no tienen entre sus seguidores grandes grupos de climascépticos. También porque España está es lo que decimos un hotspot, ¿no? Estamos en el frente del cambio climático, es difícil pues, no tener en cuenta esto, ¿no? Pero después el ciudadano, digamos que se escuda un poco en que bueno, esto es un tema de los políticos y es un tema de la gran empresa, ¿no? Y no va conmigo. Y de hecho incluso hay algunos compañeros nuestros, académicos, que echan más leña al fuego diciendo, bueno, es que el ciudadano no puede hacer demasiado. Y yo como economista no puedo estar más en desacuerdo con esto, ¿no? Porque el ciudadano puede hacer mucho, fijémonos, el ciudadano es emisor, el ciudadano es consumidor, el ciudadano invierte, tiene sus, es decir, aquí pues estos capitalistas pues son ciudadanos también, ¿no? Y los trabajadores son ciudadanos, y, es decir, que no estamos hablando de unos entes que hay por ahí sueltos, ¿no? Y por otro lado el ciudadano es votante. Es decir, puede votar a organizaciones políticas que realmente tienen una actuación más sólida en este ámbito. De manera que yo creo que el ciudadano tiene mucho que hacer y debe hacer mucho, porque si no, el político no va a actuar, lógicamente. Si tú tienes a unos ciudadanos desmotivados, que al final no quieren, pues por así decirlo, pagar los costes de la transición climática, pues el político va a reaccionar como estamos viendo, ¿no? Grandes objetivos, pocas políticas. Y yo creo que es importante decir también que podemos pagar estas facturas de una forma escalonada, es decir, cuanto antes lo hagamos mucho mejor, los costes van a ser menores, y por otro lado podemos proteger a los que menos tienen, que esa es otra cosa que muchas veces el ciudadano cuenta, ¿no? Es que el que menos tiene pues va a pagar siempre. No, es que podemos hacer políticas. De hecho, lo que estamos viendo es que son políticas contrarias a esto, es decir, una subvención generalizada al uso del gas natural, sin tener en cuenta niveles de renta, las subvenciones a la compra del vehículo eléctrico, sin tener en cuenta niveles de renta, las ayudas que recibimos en la gasolina
y el diésel a la gasolinera, sin tener en cuenta niveles de renta, esto es absolutamente bueno, contrario a esa división de los costes de una manera más o menos equitativa, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar al ciudadano, lugar central y que cada cual pague según sus capacidades, ¿no? Claro. Pero no podemos poner una mano delante de los ojos y pensar que unas empresas o que unos políticos van a resolver este tema, es imposible. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Aquí estaremos nosotros desde la UNED de Lugo pues, para seguir trabajando en la concienciación sobre este gran problema que tenemos. Un placer. Muchas gracias.